mañana vamos a tener un tiempo de bendición, un tiempo de compartir y lo principal, la palabra del Señor. Así es que yo le invito que olvidemos por un momento el almuerzo, olvidemos la casa y nos concentremos y dispongamos nuestro corazón para lo que Dios quiere hacer en esta mañana. Para eso le invito a que se ponga en pie. Vamos a poner este momento en las manos de nuestro Creador. Amado Dios, te damos gracias, te damos la honra, Señor, te damos la honra que tu nombre merece, Padre. Pedimos, como dice tu palabra, Señor,
oportunidad de abrir las puertas de nuestra casa a estas hermosas mujeres de Dios. Pueden tomar su asiento, hermanas. Y mire, es para mí un orgullo, es para mí un privilegio poder presentarles a ustedes en esta mañana a una hermana muy especial. Ella es una hermana, es usada por el Señor. Ella es una mujer esforzada, una mujer valiente, una mujer de testimonio. Además, ella es locutora de radio. Ella es una mujer que ha atravesado por muchas situaciones, muchas circunstancias, pero el Señor la ha levantado y vamos a escuchar lo que ella, pues, la palabra que el Señor envía a través de ella en esta mañana. Y yo les presento a mi hermana Gladys Martínez. Recibámosla con un aplauso en esta hora. Gloria a Dios. Buenos días, Dios les bendiga. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo creo que son como las 9:30 y quizás por eso no hemos desayunado, ¿verdad? Quizás algo así. No, será. Con permiso, me voy a quitar esto que me asfixia, ¿verdad? Creo que a todos nos asfixia un poco. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Bendiciones a todas. Qué gusto estar en este lugar. Me honra el poder compartir la palabra de Dios junto con ustedes que están acá en este templo. Gracias a los pastores. De verdad que es un privilegio. Los conocemos desde hace unos añitos, ¿verdad? Hace poquito. Pero quiero compartirles un poco de la palabra de Dios. Y el lema, alguien valiente que me diga cómo se llama el lema de este congreso. Con todos se la pueden. Entonces, usted sabe que este tiempo es para poder, como decía el pastor, que busquemos primeramente el reino de Dios. Y eso es lo que vamos a hacer este día. Así que yo quiero invitarle a usted a que busquen la palabra de Dios ahí en San Mateo capítulo 6. Específicamente Mateo 6, para poder leer la palabra de Dios. Ok, cuando lo encuentre se pone de pie. Como dice mi pastor, para respeto de la palabra de Dios, hay que leerla de pie. Y este día, compartiendo el capítulo 6, precisamente nos vamos a detener en algunos versículos que son los últimos de este capítulo, desde donde dice el afán y la ansiedad, versículo 25. Acompáñenme en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen grandes graneros, y vosotros y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Así que si la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas.
Lea conmigo los siguientes versículos, juntas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Padre celestial, te adoramos, te exaltamos en este día y te damos gracias porque nos permites hoy, este día 30, levantarnos. Hoy nos permitiste abrir nuestros ojos. Hoy nos permitiste que nos levantáramos, que nos bañáramos, que nos cepilláramos los dientes, que desayunáramos, que nos pudiéramos, Señor, hacer nuestras actividades nosotras solas. Gracias, Señor, porque en tu abundante misericordia has permitido esto. Padre, hay personas que en este momento no se pudieron levantar de su cama. Hay personas en este momento que están con un oxígeno porque no pueden respirar. Y nosotros este día respiramos un aire puro y podemos decirte gracias, Señor. ¿Puede agradecerle al Señor esto? Gracias, Señor. Estamos buscando primeramente el reino de los cielos, como dice tu palabra. Estamos aquí muy temprano buscando tu rostro. Gracias por cada mujer que aceptó la invitación, se alistó muy temprano y se vino para la casa del Señor. Gracias, Señor, porque en medio de todas las circunstancias tú les has ayudado. Gracias, Padre. Honramos tu palabra. Habla tú, Espíritu Santo. Me vacío de Gladys y para que hables tú a este cuerpo que está hoy presente, que es tu casa, tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. Qué impresionante es como Dios nos habla en estos versículos. Y es que si usted se da cuenta, hoy todos los pajaritos ya desayunaron. Ya desayunaron. No sé por qué, pero Dios siempre le pone a alguien que le tire arroz, que le tire maicillo, siempre. Y Dios no va a hacer una cita con esa persona. Simplemente pone en su corazón y esa persona hace eso espontáneamente. No hay nadie que le diga, ahora le vas a dar desayunar a tales pajaritos. Hay personas ancianas que se deleitan ir a los parques a darles de comer a los pajaritos. Hay personas que van a eso. Imagínense, ¿quién las alimenta? Un hombre que fue enviado por Dios. Y esto es lo que nos dice Dios en esta palabra, que no nos afanemos. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos afanado porque ya es tarde, porque y todo? Y ni siquiera le hemos dicho gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, porque mis pulmones están trabajando muy bien. Hoy estamos en un tiempo de pandemia donde todo el mundo anda así abatido porque si puede respirar, si no puede respirar, de repente ya se preocupa. Eso es algo normal. Pero este día, el Congreso precisamente, me decía la hermana que se llama así, ¿verdad? Y a mí me decía nuestra hermana, bueno, el Congreso específicamente me decía, se llama que las mujeres puedan recibir esa palabra de Dios. Que el reino de Dios hay que buscarlo primero, antes que cualquier otra cosa. Y este día yo le quiero compartir una historia. Fíjese que había una vez, bueno, hay una historia en la iglesia. Yo trabajo en Radio El Camino. ¿Quién escucha Radio El Camino? Se ganó un punto más. En Radio El Camino. Y sabe que nosotros tenemos tiempos de oración. Y había una hermana que yo entraba a las 5 de la mañana a turno. Y todos los días me llamaba y me decía, hermana, mire, el nombre lo tengo, el apellido no me acuerdo, pero me acuerdo que siempre me decía, hermana, quiero que ore por Nelson, que regrese a casa, que no sé qué, que no sé cuándo, que se ha ido de mi casa. Y fíjese que todos los días a las 5 de la mañana yo recibí esa llamada. ¿Cree que le puede decir al Señor que Nelson regrese? Que mire que nuestros hijos, que yo aquí estoy sola, que yo lo amo, que todos los días, durante más de 2 años yo recibí esa llamada. Y un día el Señor me dijo, háblale y dile que Nelson no va a regresar porque yo la quiero a ella. Yo no quiero que ella idolatre a Nelson, sino que me idolatre a mí, que me ame a mí, que me endiose a mí, que me entrone a mí. Entonces yo le dije, hermana, mire, vamos a orar por su petición, porque nosotros orábamos al aire, o sea, lo seguimos haciendo, por las peticiones que recibimos. Entonces yo le dije, vamos a orar, y le di la palabra que el Señor me dijo. ¿Por qué no busca al Señor? ¿Por qué no ama al Señor? Nosotros tenemos un discipulado y el discipulado ilustra, ¿verdad? Como que si yo, aquí en este banco que está acá, voy a ver si no me alejo mucho, aquí en este banco que está acá, usted ve este banco que está aquí atrás del piano,
En ese banco está Cristo. Y a nuestro alrededor está todo lo demás. Familia, comida, casa, alrededor. Todo alrededor. Pero el que está sentado en esa silla, el que está entronado es Dios. Pero muchas veces nosotros no entronamos a Dios, sino que es lo que hacemos. Entronamos nuestro yo. Y allá está Dios, allá está la iglesia, allá está el ministerio, allá está la familia, pero yo. ¿Y qué es lo que pasa? Que a Dios no le gusta eso, porque dice que Él es un Dios celoso. Y leyendo la palabra, si usted ha leído todo el Antiguo Testamento dice, y ustedes hicieron altares, y ustedes sacrificaron ídolos, y ustedes mataron al Dios Baal, y todo el tiempo Dios le decía al pueblo de Israel que habían hecho algún sacrificio que no era a Él, y eso le molestaba. Pero cuando usted entrona a Dios, todo alrededor está manejando súper bien. Nuestra salud está bien, y aun cuando nosotros estamos en aflicción, porque cuando dice la palabra de Dios que si buscamos primeramente el reino de los cielos, dice que después, o sea, todo lo demás vendrá por añadiduras. Pero el entronar a Dios es lo que permite que Dios haga todo, que funcione todo mejor. Y esta mujer decidió entronar a Dios y me dijo, hermana Gladys, me llamaba después todos los días, hermana Gladys, hoy oré y le pedí perdón a Dios y ya me arrepentí y estoy llamando a Dios. Y después comenzó un cambio. Las llamadas eran diferentes, las llamadas eran, hoy estoy cambiando, hermana, fíjese que hoy fui a la iglesia y ya le dije al Señor y todo cambió. Y mire, ella se escuchaba, mire hermana, ¿sabe qué? Me dijo un día, gracias, oiga, me dijo, mire, si mi esposo ya no regresa, no me importa, hermana, viera que Dios ya me dio paz. Y eso, ¿sabe qué pasó? Que una vez me llamó a las 5 de la mañana y me dijo, hermana Gladys, mi esposo vino en un taxi, bajó sus maletas y regresó a la casa. ¿Qué significó? Que Dios le respondió lo que ella quería, pero Dios no quería que el puesto de él lo usara o lo tuviera un hombre. Y eso es lo que pasa con nuestro trabajo, con nuestros hijos, con nuestros afanes, todos los días. Nos preocupamos mucho por nosotros. Y si estoy bien vestida y es de marca, no es de marca. Entonces, y es iPhone, no, y es el último, no, es que, y cómo está la foto de perfil, y el Instagram, sí, y mi historial, el TikTok. Esa es el día a día hoy. Y Dios, ¿sabe qué le decía Dios a los discípulos cuando los veía? Pedro, ¿qué le decía? Sígueme. Y llegó donde Mateo y le dijo, Mateo, sígueme. Y después pasó por todos y le dijo, sígueme. ¿A quién está siguiendo usted en Facebook? ¿A quién está siguiendo en Instagram? ¿Ah? Jesús le dice, sígueme. Entonces siga redes sociales que le edifiquen. Siga redes sociales que le van a traer bendición. No siga redes sociales que le están quitando la paz. Ay, mira este bicho. Ay, y mira, cómo se viste. No lo vea, no lo siga. No lo siga. Ay, mira, este pastor tanto que criticó y te dice y cuando predicó, no lo siga, no lo vea, no lo oiga, córtelo, elimínelo de sus contactos, elimínelo, bloquéelo, traspáselo ahí, no, ya no. ¿Por qué? Porque estamos necesitando seguir a Dios. Pero para poder saber qué es el reino de los cielos, nosotros necesitamos, cuando acá leemos en el libro que dice, precisamente en el versículo 33, mas buscad primeramente el reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? Justicia, gozo y paz. El reino de los cielos, dice la palabra de Dios, que es justicia, gozo y paz. No hay otra cosa, solo justicia, gozo y paz. Cuando nosotros establecemos el reino de Dios es justicia. ¿Por qué? Se recuerda que cuando estaban los judíos, los discípulos, le decían al Señor, establecerás tu reino, y entonces ellos pensaban, se va a quitar Herodes, ya no va a haber romanos, ya el rey va a gobernar y vamos a hacer, imagínense, va de los 12, ahí todos los 12 del rey, ¿verdad? Del rey de reyes. Pero Dios no estaba hablando de un reino terrenal. Y por eso es que a veces nosotros decimos, qué injusto fue Dios, porque Dios permitió, porque Dios.
porque el reino de Dios no es en esta tierra. El reino de Dios, precisamente la justicia que Dios hace, es la justicia que nosotros muchas veces no vemos, porque si lo vemos, nos reímos. ¿Qué le pasaría a alguien que usted le ha hecho algo a usted y usted viene y le dice, Señor, por favor, véngate porque mira, yo no lo puedo hacer? Y viene el Señor y se venga, y usted dice, y Dios no le gusta eso. A Dios no le gusta eso. Entonces, cuando hablamos de justicia, hablamos de el Evangelio, el Evangelio nos dice que es justicia. El Evangelio es justicia. Entonces, cuando hablamos de justicia, hablamos del reino de los cielos. Cuando hablamos de el Evangelio, dice la justicia de la cual habla Pablo. ¿Se ha fijado en ese versículo que dice en Romanos 14:17? Dice, nos da redención del reino de Dios, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esto nos da a entender que el reino de Dios es Cristo. El corazón del reino de Dios es Cristo. Y él decía, cómanme a mí, bébanme a mí. Se ha acercado el reino de los cielos, porque aquí estoy yo. No se había acercado un gobernador. Él era el reino de Dios. Él era el rey. Él era la justicia. Era la paz. Era lo que necesitamos todos nosotros. Ahora bien, nosotros estamos esperando que este evangelio podamos... Yo creo que todos hemos soñado algún día una iglesia donde haya paz, donde no se levante ningún chambre. Ay, donde la hermana no me diga, ay, qué feo canta. No, donde la hermana me diga, qué bonito canta, hermana. Ay, qué bonito su vestido. Ay, qué feo. No, qué bonito, hermana. Donde no haya nada de eso. Pero sabe que la cizaña está con el trigo. Y Dios nos va a establecer su reino y hacer esas cosas hasta que pasen todo lo demás. Por eso cuando dice la palabra de Dios que el reino de Dios es precisamente Jesús, el Evangelio nos ofrece paz. Entonces el reino de Dios es el Evangelio. Cuando hablamos del Evangelio de Dios es precisamente porque el reino de Dios es la comida y la bebida, es la paz. Cuando hablamos de ese evangelio de paz, cuando hablamos de buscar primeramente todo lo que viene, estamos hablando de de los gobiernos, no hablando de un gobierno físico, sino del gobierno de Dios. A través del evangelio establece paz. Si yo dejo que Dios gobierne mi vida, trae paz a mi vida. Si yo le digo al Señor, trae bendición a mi vida, esa es parte del reino de Dios que viene. Cuando nosotros estamos hablando del reino de Dios, hablamos del Dios, precisamente de nuestro Dios. Y esta paz es Cristo, que trae a nuestra vida una posibilidad de tener fortaleza, una posibilidad de que en el mundo, lo que está pasando, ¿quién había vivido una pandemia de nuestra edad? Alguien que tenga 20 años nunca había vivido una pandemia, ni siquiera los que tienen 60 años. Las pandemias se dan cada 100 años. Entonces, esta pandemia que estamos viviendo hoy, algunas generaciones, una persona en España tiene como 90 y tantos años y esa persona dice que vivió la pandemia de no sé qué, y realmente hay personas muy adultas que ya se han visto esto, pero nosotros que no lo habíamos visto entramos en crisis, ¿verdad? Y cuando decían pandemia, nosotros, pandemia, pero cuando nos dimos cuenta que era pandemia, ¿qué pasó? Perdimos la paz. Y entonces dice Dios que Él es la paz, Él es la justicia. Cuando dice el reino de Dios, es Él en nosotros, es su justicia, es su gozo, es su paz. Por lo tanto, nuestra vida o todo nuestro caminar no puede estar ni en angustia. ¿Por qué? Sí, perseguidos. ¿Qué más? De todo lo que decía Pablo. ¿Pero qué? Pero no estamos derrotados. O sea, podemos estar afligidos, pero no estamos, o sea, sí, estoy afligida, que me pase, pero confío en el Señor. Tengo esta enfermedad, pero el Señor es más que vencedor y Él sana mis enfermedades. No estoy hablando de positivismo, estoy hablando de que acepto que tengo una enfermedad, pero sé que mayor es Él. Y que el día que yo me vaya a morir, Él lo va a elegir, independientemente de lo que digan los doctores o cualquier otra persona. Él tiene la última palabra. Así que cuando hablamos de justicia, el evangelio nos ofrece justicia, el evangelio nos ofrece paz.
El Evangelio nos ofrece gozo, y ese gozo lo encontramos cuando venimos a la casa del Señor, cuando venimos y nos honramos a Dios. Cuando usted está de repente en la calle y está honrando al Espíritu Santo por medio de todo su testimonio. La palabra del reino de Dios no es comida, sino que es gozo. Y de repente usted está bien atribulado y le dice, ¿y qué no te veo cara de preocupada? No. ¿Y qué no te pasó? Sí. ¿Y qué te pasa? Dios sabe lo que va a hacer. No espero en mí, no confío en mí. Así que, por lo tanto, ¿qué hago? Espero en lo que Dios va a hacer. Le quiero contar una historia y con eso voy a terminar para todas aquellas que estaban así preocupadas. No, ya casi, hermana, ya casi me voy. Le quiero compartir un testimonio de realmente cuando hablamos de estas mujeres que nos hablan a la radio a veces. Personas que nos han llamado a la radio, hemos visto todas las crisis que han pasado y hemos visto cómo Dios las ha levantado, cómo Dios ha restaurado sus vidas. Nos da gozo saber, nos enviaba un mensaje a alguien esta semana y nos decía, hermana, quiero contarle que el Señor me sanó de COVID, los médicos me decían esto, lo otro, y testimonios como esos son los que nos ayudan a poder decir gloria a Dios, porque el Señor está con nosotros y hace las cosas que Él tiene que hacer. Lo que Él hace, las cosas esas que nosotros no podemos, quizás en algún momento hemos decidido hacer, pero la verdad es que Dios nos da la oportunidad de que prediquemos el Evangelio por su misericordia nada más, no porque podemos hacerlo. Y este día le quiero compartir esto. Realmente esta hermana contaba el testimonio y yo le voy a compartir esto. Le voy a contar una historia. ¿Quiere oírla? Sí, ok. Dice, hoy celebro la victoria sobre perdonar a las personas que me abusaron de mí. Y fui libre de abuso y la necesidad de ser amada. Hoy me amo a mí misma, soy valiente y pongo límites en mi trabajo y en todas mis relaciones y he aumentado mi autoestima. Ok, mi vida antes de conocer al Señor, precisamente mi padre nació en un hogar no cristiano, aunque mis padres conocían del Señor. Y a mi edad de 8 años fui abusada sexualmente. Esto provocó en mí problemas de masturbación, problemas de promiscuidad. Mis padres nunca supieron esto porque era algo que no podía contarles debido al temor, porque muchas de las personas que abusaban de mí eran amigos de mi papá. Para poder salir de todo esto, escuchaba música secular, fumaba y me ponía rebelde en el colegio. Siempre llevaba malas notas. Las personas que me hicieron esto venían a mí siempre y hacían este abuso. En los buses era abusada sexualmente, a veces me tocaban, a veces me manoseaban y parecía o me sentía que tenía un rótulo en mi frente que decía, se permite abusar. Me paralizaba, mi pánico me dejaba en shock y el miedo no me daba valor para poder enfrentar estas situaciones. Toda mi vida pensaba jamás nadie me iba a valorar, porque para lo único que servía era para dar placer sexual. Tuve varias relaciones, ellas no sabían por qué iba, pero tenía varias relaciones con hombres casados o relaciones que yo sabía que no iban a tener ningún interés en mí para poder tener una relación formal. Y lo hacía solamente por un beso, y lo hacía solamente por un abrazo, porque eso llenaba mi tanque emocional. Acepté a Cristo cuando era pequeña, le serví a Dios a mis 10, 12 años y era fiel creyente de Jesucristo. Me gustaba dar escuela dominical, iba a traer a los niños, me gustaba evangelizar, predicar, oraba por los niños enfermos, los niños se sanaban. Era increíble como las mamás de repente me decían, mi niño ya está bien, puede ir a la escuela dominical, cuando anteriormente había estado muy grave. Tenía una relación íntima con Dios, pero la culpabilidad de llevar esta doble vida en la masturbación, el hecho de fumar, la música secular, me hacía sentir indigna de parte de Dios, delante de Dios. Ir a la iglesia, aparentar cristiana, era frustrante. En mi corazón yo amaba al Señor, pero tenía temor de que Dios no me amara como yo lo amaba por toda mi vida que tenía oculta. Me fui de mi casa a mis 14 años por un problema familiar,
pensando que iba a solucionar el problema y a rescatar a mi papá. Estuve 9 meses fuera de mi casa. Durante ese tiempo fui abusada sexualmente por diferentes personas que no sabían mi vida anterior, pero parecía que eso seguía en mi mente. Puede ser abusada. Me incliné por diferentes tipos de drogas al punto de tomar pastillas porque ya no había nada que me endrogara tanto. Tomaba muchas pastillas y una vez fui a tomar una pastilla que me dijo alguien: esta pastilla es para dormir elefantes, ojalá te pegue. Y esa fue la pastilla que empezó a sostenerme en drogas y mantuve por varios años. Terminaba en las calles, me levantaba en la madrugada sin saber dónde estaba, qué había pasado la noche anterior, de tan endrogada o de todo lo que había pasado en esos bailes. Un día entré a una iglesia católica a orar y a decir al Señor: Señor, rescata mi vida, ya no quiero vivir esta vida. Jamás olvidaré ese día que salí con una esperanza cuando había pasado ese sentimiento de escuchar a Dios. Sentía que Dios me daba una esperanza. Regresé a mi casa a mis 6 meses, con 6 meses de embarazo, y regresé a la iglesia. Pero la religiosidad de la iglesia hacía que la gente me viera indiferente, como menospreciándome. Me pusieron en disciplina durante 1 año. Cuando nació mi hijo, sentí que estaba sola, pero sentía que debía cuidarlo. Aunque pasé por diferentes periodos de depresión posparto, pero cuando le dije, pero nunca lo dije, nunca lo sabía, nunca recibí ayuda sobre esto. Yo no podía hablar con las niñas de la iglesia porque los padres tenían miedo que les influenciara y que se perdieran y que perdieran el privilegio. No tenía ningún estatus en la iglesia, no valía nada porque no era nada, no era digna, no era perdonada por Dios. La gente me avergonzaba y me decía: te fuiste de tu casa, sos madre soltera, no tenés valor. Y eso recibí por mucho tiempo en la iglesia. Nos fuimos de ese lugar a vivir a otro lugar donde nadie me conocía. Eso fue bueno. La única parte que no me quitaba era la culpa. Yo me fui de ese lugar, pero la culpa iba conmigo. La iglesia estaba en mí siempre culpándome. Pero algunos familiares me recordaban también que la culpa o la vergüenza que yo causaba por ser la oveja negra de la familia. Algunos parientes negaban ser mis familiares. Mi actitud era diferente. Mi actitud era defenderme con pleitos, me enojaba, rechazaba a la gente cuando me ofendía. Sí me defendía de esa forma y esa era la única forma de defenderme para poder seguir adelante. Era la niña buena en la iglesia ante mis padres, pero nadie sabía la verdad cómo era. Cuando alguien me tocaba, me paralizaba. A pesar de que habían pasado muchos años, todo parecía igual. La vergüenza siempre me seguía. Fui abusada por una persona que fue mi pastor, y eso bloqueó mucho más mi relación con Dios. Cuando mi papi llevó a mi hermano a la edad de 12 años, sentí que eso me hacía menos, porque mi papá siempre había querido un varón y él era un varón. Y dice, mi hermano parecía que tenía todo el complacimiento de mi papá y yo era relevada. Ser rechazada por mis padres cuando era lo más doloroso. Cuando ellos me comparaban, me decían que por qué no era como X persona, por qué no había sacado un título, mi baja autoestima iba creciendo y parecía que no valía nada. Ni para mis padres, aun cuando eso no era así, pero Satanás se encargaba de mantener esos pensamientos y yo no los rechazaba, sino que los abrazaba y los creí mucho. Siempre busqué ayuda para sanar todas mis heridas de mi corazón. Pasé por diferentes consejerías que me ayudaron. Como necesidad de tener una urgente necesidad de tener una sanidad. Dios ha llenado ha sanado a través de todo este tiempo con palabra de sanidad. Reconozco que no soy Dios, reconozco que no tengo el control de nada, reconozco que Dios es el que tiene el control de todo. Y me di cuenta que me dejó influenciar a la desobediencia hacia Dios, y eso me llevó al pecado y las consecuencias no se pueden cambiar. Esta historia es de la persona que usted ve acá. Cuando pasan todas estas cosas, a veces nosotros pensamos que
nuestra vida. Yo le pudiera contar el testimonio de otra forma, pero se lo leí porque es más corto. Cuando yo lo cuento me tardo mucho, pero le quiero resumir esto. Todo lo que usted acaba de escuchar es parte de mi infancia. Ahora con mis 47 años de edad le puedo decir gracias a Dios. Puedo decir gracias a Dios, Él me ha sanado, porque dice la palabra que su reino establece justicia. Y su justicia no es cuando a nosotros nos hacen justicia. Su justicia es cuando usted y yo llegamos delante del Padre y nos sentimos también justos delante de Él. Cuando toda la vergüenza que yo cargaba, porque toda la gente me señalaba, porque Gladys era, Gladys fue, Gladys hizo, Gladys no vale, Gladys, etcétera. Y aún hasta el día de hoy, Dios me permitió llegar a la colonia donde nosotros vivíamos antes, y ahí hay una iglesia pequeña, y están todos mis amigos de infancia y todos mis vecinos que me despreciaron en alguna vez. Y sabe que llegué a esa iglesia y Dios me permitió testificar en esa iglesia, y la gente me abrazaba, me decía, Gladys, qué bueno lo que ha pasado, todo lo que ha hecho. Pero sabe, todo lo que nosotros pasamos, el Señor lo sufrió aún más. Si alguien fue despreciado, fue Dios. Jesús fue despreciado, Jesús fue crucificado, a Jesús lo maltrataron, le escupieron, le pusieron corona de espinas. Si alguien ha sido maltratada, quiero decirle este día, Dios puede sanar su corazón. La gente nos critica, la gente nos señala, la gente nos dice que no valemos, la gente nos dice que quizás no tenemos ninguna importancia. Y ahora le puedo decir, soy una persona que me puedo tomar una foto con quien sea y esté en el lugar que sea. Pero la baja autoestima me llegaba a decir que no me podía tomar una foto. ¿Por qué? Porque no valía. Yo no podía estar a la par de alguien porque decía, no, yo no valgo nada. Y puede que quizás alguien a la par mía diga, Gladys no vale nada. Respeto mucho su punto de vista, pero ¿sabe qué? Hay un Dios todopoderoso que nos ama, que restaura, que sana todas las heridas de nuestro pasado y que quita todo el dolor. Y hoy le puedo decir esto con una autoridad de decirle, le puedo decir a usted, viéndole a los ojos, Dios sanó mi pasado, Dios me curó. Hubieron personas que abusaron de mí y durante esta semana hablé con una persona específicamente y yo le decía, cuando vos llegaste a mi casa, abusaste de mí y eso se llama abuso sexual. Pero yo te quiero decir que te perdono, porque ni vos sabías lo que estabas haciendo, ni yo sabía lo que me estabas haciendo. Entonces Satanás se encarga en decir, tú lo hiciste, tú eres culpable, ok. Y si yo soy culpable, entonces yo acepto mi culpa y le pido perdón a Dios. Pero no podemos estar diciendo todo el tiempo, yo soy abusada, yo soy esto, yo fui. Dios me sanó, Dios me rescató. Dice la palabra de Dios que la mujer que vino y lavó con sus llantos estos pies de Jesús tenía un mal aspecto para la sociedad, era menospreciada. Quizás usted no tenga todo el dinero que tienen allá en Nueva York o en lo que sea, no importa. ¿Sabe? El reino de Dios es justicia, gozo y paz. Y Él viene a hacer justicia, gozo y paz con cada mujer. ¿De qué forma? Dándole identidad. ¿De qué forma? Perdonándole. ¿De qué forma? Diciéndole, perdónate. Porque la culpabilidad que nos señala, la culpabilidad que la gente hace cuando dice, usted fue, y este dedo, cuando nos señala, nos marca, nos duele. Y eso es lo que Dios quiere sanar en su corazón. No sé cuál sea la situación. Quizás usted tiene una palabra que abrazó. Y cuando yo digo abracé, es que hay unas palabras que de repente nos dijeron y dice, pero nos quedaron ahí y nos marcaron. Alguien en mi trabajo una vez me dijo, es que solo con verte me arruinas el día. Y yo me quedé, abracé tanto esa palabra, la tenía que ver todos los días. ¿Cómo hacía yo para no arruinarle el día a esa persona? Dígame, si me había dicho eso, ¿cómo hacía? Entonces, lo que hice fue salir rápido de mi trabajo, que no me viera, porque yo no le quería arruinar el día. Me hizo sentir tan culpable, tan miserable, como no tiene idea. Y al final yo dije, yo la perdono, Señor, y que no sé qué. Y seguí, y mi vida continuó. Comencé a padecer de enfermedades.
y que tengo, y mire, y me fui a hacer todo el chequeo y me dice, y me dijo la doctora que era cristiana, ¿verdad? No, Gladys, no tenés nada. Esto es espiritual. Y yo, no puede ser. Entonces volví otra vez y le dije, Señor, por favor, aquí estoy otra vez. Ya la perdono, hoy sí la perdono, haz que la perdone, porque no quiero estar enferma por algo que nada que ver. ¿Sabe por qué? Porque esa palabra yo la había abrazado. Y yo cada vez que la veía sentía, ya le arruiné el día. Ya le arruiné el día. ¿Y cuántas veces nuestros hijos nos han dicho en alguna vez, soy madre soltera de un hijo y tengo una nieta, muy orgullosamente, y le puedo decir, ¿qué palabra nos han dicho? Que dice, mamá, y esa palabra nos quedó ahí. ¿Qué palabra es la que usted ha guardado en su corazón y que tiene ahí todavía? ¿Qué abuso? No sé si verbal, no necesariamente tiene que ser un abuso sexual. Puede ser un abuso inclusive un abuso ministerial, que yo no sabía que existía eso, pero sí existe. Inclusive un abuso ministerial.